En el vídeo de hoy vamos a volver a hablar de la respiración continua. Es el tercer vídeo que dedicamos al tema y seguramente haremos alguno más en el futuro. En el primero de la serie aprendimos a controlar un chorro regular de aire con los músculos faciales para así liberar la otra vía por la que podemos inspirar. Y para facilitarlo primero lo hacíamos con agua, porque era más sencillo diferenciar, que echamos agua por la boca y tomamos aire por la nariz. Ese era el paso previo, luego lo hacíamos todo con aire. En el segundo de los vídeos vimos cómo es aconsejable utilizar la respiración continua en pasajes que se muevan, no en notas tenidas, porque puede haber una ligera oscilación en la afinación y eso no es conveniente. Entonces un pasaje ligado que se mueva o incluso un trino de final de frase, donde ya pasa completamente desapercibida, son los mejores sitios para usar la respiración continua. Pero esto no significa que solo se pueda usar o en notas largas o en pasajes ligados. También se puede hacer en pasajes picados. Da igual la articulación que sea, podemos respirar mientras estamos articulando. ¿Y esto por qué es así? Porque solo usamos músculos faciales para echar el aire, mientras que la lengua está libre. La lengua queda libre para controlar la afinación, subiendo o bajando, como hemos visto en muchos vídeos, o para articular con la punta de la lengua. Ya ves que puede ser un picado largo o puede ser staccato incluso, porque estamos jugando exclusivamente con la punta de la lengua, que está más o menos tiempo contra la caña, y el envío de aire de la boca. Lo que no podemos contar es con el apoyo del diafragma, porque precisamente lo hemos anulado para poder respirar. Esto implica que lo que no podemos hacer es combinar acentuación y respiración continua, porque los acentos sí que vienen desde abajo. No sería posible. En cambio, mientras sean notas planas, podemos respirar perfectamente mientras las estamos articulando. ¿Cómo trabajar esto? Yo os recomiendo que lo hagáis una vez que ya tenéis la respiración continua bien controlada, sobre una nota, sobre varias, ligadas, para no complicar demasiado las cosas. Y partiendo de una nota que consideréis que mantenéis bien estable, por ejemplo, un re medio, que es una posición bastante cerrada, es bastante fácil de mantener, podemos empezar esa nota larga, hacer la respiración continua y luego intentar picar en notas largas también. Sobre todo para tomar conciencia de que son los músculos faciales los que echan el aire y la lengua, ¿cómo la podemos controlar? Una vez que lo tengamos, podemos darle un poco más de velocidad o hacer ritmos distintos. Y el último paso será combinar un movimiento de notas picadas con la respiración continua. Id practicándolo poco a poco porque me parece que es una técnica muy útil, siempre y cuando no se abuse de ella. Siempre os insisto, la respiración musical es tan importante como la respiración física, pero que es una técnica que nos puede salvar de muchos apuros. Podemos llegar al final de una frase, respirar un poco antes y acabar elegantemente. O cuando estamos leyendo a primera vista, que no sabemos muy bien dónde vamos a hacer las respiraciones definitivas, podemos ir mucho más tranquilos si vamos renovando el aire a medida que vamos tocando. Practicadlo y contadme vuestras experiencias. Nos vemos la semana que viene.